Buenas noches, querido público. Esto es Noticiero del Tiempo, el programa donde viajamos al pasado para entender el Perú de hoy. Esta noche recorreremos la década de 1980 en el Perú, desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta la hiperinflación de fines de los 80 del gobierno de Alan García. Veremos cómo la violencia política y la crisis económica provocaron una fuerte migración del campo a la ciudad y también fuera del país. Escucharemos la voz de campesinos, migrantes y también la palabra de personajes históricos claves como Fernando Belaúnde Terry, Abimael Guzmán, Alan García y Víctor Polay Campos. Acompáñenos en este viaje. Vuelve la democracia al Perú, vuelve Belaúnde. Comenzamos en 1980, tras 12 años de gobierno militar, el Perú vuelve a la democracia y Fernando Belaúnde Terry inicia su segundo gobierno. Estamos en el centro de Lima hoy. La ciudad celebra, Fernando Belaúnde Terry ha jurado nuevamente como presidente. La gente ve el regreso de las elecciones como una señal de esperanza. A mi lado está Carla, estudiante universitaria. Carla, ¿qué esperas de este nuevo gobierno democrático? Que respete las libertades y que mire las provincias. Mi familia vino de la sierra buscando trabajo y si el Estado no llega al campo, la gente seguirá viniendo a Lima. Gracias, Carla. Damos pase al presidente Fernando Belaúnde Terry. Señor Fernando Belaúnde Terry, ¿qué nos puede indicar al respecto de su elección? Compatriotas, la democracia ha vuelto al Perú. Nuestro propósito es integrar la costa, la sierra y la selva, llevar caminos, escuelas y desarrollo a los pueblos olvidados. Solo así evitaremos que los peruanos se vean obligados a abandonar su tierra. Continuamos. Mientras en Lima se celebra el regreso a la democracia, en Ayacucho se enciende una chispa de guerra. Nos encontramos en Chuchi, Ayacucho, 17 de mayo de 1980. En el pequeño distrito, aquí un grupo armado ha quemado ánforas, material electoral y hace llamarse Sendero Luminoso. A mi lado está Juana, comunera. Juana, ¿qué ha pasado? Han venido de noche, han dicho que estas elecciones son una mentira y que ellos traen una revolución. Pero nosotras nunca hemos visto al Estado, solo llegan cuando hay votaciones. Sendero Luminoso se presenta como una organización que dice defender a los pobres del campo, pero pronto recurrirá a la violencia sistemática contra el Estado y contra la propia población rural. El viejo Estado no sirve al pueblo. Nuestra guerra es popular y prolongada. Sacudiremos los Andes para destruir este orden injusto y construir uno nuevo. El miedo que sienten es la prueba de que el poder comienza a cambiar de manos. Detrás de este discurso radical vendrán asesinatos, amenazas y ataques contra comunidades enteras. Estas son las palabras de Abimael Guzmán. Muchas familias se verán obligadas a huir de la violencia, iniciando un desplazamiento interno masivo. Avanzamos en los años 1982-1984. El gobierno de Belaúnde entrega a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra Sendero Luminoso en varias zonas del país. Nos encontramos en la comunidad de Sierra Sur. Aquí opera tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas. La población vive atrapada entre dos fuegos. A mi lado está don Eusebio, rondero y padre de familia. ¿De dónde, don Eusebio? ¿Cómo es la vida aquí ahora? Antes nos preocupaba la cosecha, ahora nos preocupamos por sobrevivir. Si no haces caso a lo de Sendero, te castigan. Si ven el ejército hablando contigo, te acusan de terruco. Vivimos con miedo, por eso muchos vecinos ya se han ido de la ciudad. Se han ido a la ciudad. ¿Usted también piensa irse? Sí, me duele dejar la chacra, pero mis hijos no pueden crecer con balas y amenazas. Primero iremos a la capital de la región. Si la cosa sigue mal, nos iremos a Lima, como tantos otros. El presidente Fernando Belaúnde Terry ha dispuesto que las Fuerzas Armadas defiendan la democracia. Ahí donde los grupos violentos quieren imponer el miedo, debemos proteger a los ciudadanos y llevar desarrollo de las zonas más afectadas. Mientras desde Lima se habla de defensa de la democracia, en muchas comunidades la gente se siente abandonada y con temor. La combinación de violencia subversiva, represión estatal y pobreza provoca una salida silenciosa de miles de campesinos abandonando el campo y se desplaza hacia ciudades como Ayacucho, Huancayo y finalmente Lima. Nos encontramos en Lima a media década, en barrios, en los cerros. A mediados de los 80, Lima cambia de rostro, la ciudad crece hacia los cerros y arenales. Estoy en un asentamiento humano de San Juan del Lurigancho. Casas de esteras, agua por camión, cisterna, caminos de tierra. Casi todas las familias llegaron de la sierra huyendo de la violencia o de la pobreza. A mi lado está don Antonio de Huancavelica. Don Antonio, ¿por qué vino a Lima?
porque allá ya no se podía vivir, había amenazas, enfrentamientos, la gente desaparecía, vendimos lo poco que teníamos y subimos al camión con nuestros hijos. Este cerro es duro, pero aquí hay colegio, posta, mercado. ¿Es empezar de cero o en tierra ajena? ¿Sueña con volver a su tierra? Si hubiera paz y trabajo, sí, pero por ahora, nuestros hijos ya están creciendo aquí. Somos de allá y de acá a la vez. Así nacen y se consolidan muchos barrios populares, no solo en Lima, sino también en ciudades intermedias. Son el rostro urbano de un país. Llega Alan García, ilusión y límites. En 1985 termina el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y llega a la presidencia Alan García Pérez del APRA. Para muchos representaba una nueva ilusión. Nos encontramos en el 28 de julio en la Plaza de Armas. Alan García, joven líder aprista, acaba de jurar como presidente. Su discurso promete crecimiento, justicia social y defensa de la dignidad del país frente a la deuda externa. Señor Alan García, ¿qué mensaje da a sus compatriotas? Compatriotas, nuestro gobierno es el gobierno del cambio responsable. No aceptaremos que la deuda externa ponga de rodillas al Perú. Vamos a reactivar la economía, a defender el salario y llevar esperanza a quienes han sido olvidados. Al inicio, las medidas de gasto público y control de la deuda generan un breve periodo de alivio, más consumo, algo más de empleo, cierta sensación de recuperación en la ciudad. Ahora nos encontramos en el centro histórico de Lima. Estoy en una calle comercial del centro de Lima. Hay más movimiento, más gente comprando. A mi lado está el señor Luis, migrante ayacuchano. ¿Cómo ve la situación ahora, señor Luis? No estamos sobrados, pero no se siente un poquito mejor. Mi trabajo en construcción no falla. Mi esposa vende en el mercado. Si compramos con los que dejamos en Ayacucho, aquí al menos hay algo de estabilidad. Pero igual siguen llegando paisanos. Lima ya no se da abasto. La ciudad atrae a desplazados inmigrantes, pero el modelo económico no es sostenible. La aparente calma durará poco. Aparición del MRTA y radicalización. Mientras Sendero Luminoso sigue expandiendo su violencia, aparece otro grupo armado, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estamos acá con Víctor Polay Campos. Sus palabras, señor Víctor. Nuestro país vive una injusticia profunda. Los pobres siguen siendo excluidos. La riqueza se concentra y la democracia no llega a todos. Nosotros, como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, hemos decidido tomar las armas para enfrentar a este sistema. El MRTA también recurre a la violencia, secuestros, atentados y acciones armadas. Aunque su presencia es menor que la de Sendero, su aparición suma más inestabilidad, más miedo y más razones para que muchas familias busquen salir de la zona de hiperinflación y emigración. A partir de 1988 la economía se rompe por completo, el país entra en hiperinflación y los precios suben de manera descontrolada y los salarios pierden su valor. Me encuentro en el mercado popular, los precios cambian rápido, los comerciantes remarcan las etiquetas a cada rato. A mi lado está Carmen, contadora y madre de 2 hijos. Carmen, ¿cómo vive esta situación? Con mucha angustia. Trabajo todo el mes y cuando me pagan el dinero vale menos. Cada vez que vengo al mercado tengo que borrar y hacer cuentas de nuevo. Antes pensaba que emigrar era exagerado, pero ahora muchas amigas se han ido a Argentina, Venezuela o Estados Unidos. ¿Ha pensado irse usted también? Sí, amo a mi país, pero me preocupa el futuro de mis hijos, la violencia, la crisis económica. A veces siento que si no salimos nos vamos a quedar atrapados en esto para siempre. Estamos acá con el señor Alan García Pérez. ¿Qué puede decir, señor Alan García? Compatriotas, reconocemos que atravesamos un momento económico difícil. Se han cometido errores, pero seguimos trabajando para recuperar la estabilidad y proteger a los más pobres. Mientras tanto, Sendero y el MRTA continúan con acciones violentas. La combinación de guerra interna, colapso económico empuja a muchos peruanos a tomar una decisión extrema, dejar no solo su región, sino su... En Noticiero del Tiempo hemos visto cómo distintos actores y decisiones marcaron la migración peruana en los años 80. El retorno a la democracia con Fernando Belaúnde Terry, con un discurso de integración, pero con un Estado que no llegó el suficiente al campo. Un surgimiento del Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán, que usó la violencia y miedo como supuesta vía de revolución, provocando desplazamientos internos masivos. La militarización y la respuesta estatal, que en muchas zonas rurales también generó temor y desconfianza. La expansión de barrios populares en Lima y otras ciudades llenas de familias que llegaron huyendo de la guerra y la pobreza. La llegada de Alan García con un discurso de cambio y la posterior hiperinflación que empujó a miles de peruanos a buscar futuro fuera del país. Esto fue Noticiero del Tiempo.